Ah, sí. Ujú. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria Gloria a a ti, ti, Señor. Señor. Por la Por la señal de señal la de Santa Santa Cruz, Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Toman asiento. En la época de Jesús era costumbre, había algo parecido a la primera parte de la celebración. La primera parte de la celebración era parecida a la primera parte de la misa. Había una liturgia de la palabra donde se leía la palabra de Dios. Y era así: un fiel iba, los maestros de la sinagoga le dieron el rollo, la lectura que salía, el que la leía tenía que hacer la lectura de la Torá y después tenía que dar una explicación. Y bueno, le toca a Jesús. Jesús iba como costumbre a la sinagoga, iba habitualmente a la sinagoga, pero esta vez le tocó a él. Y lo sorprendente, por eso dice que cuando él se sienta se quedan mirándolo. Y lo sorprendente es que cuando lee este pasaje del profeta Isaías, es que no hace la predicación, que no hace el comentario. Y por eso se lo quedan mirando, como diciendo, como quedándose esperando, es como, ¿y el comentario para cuándo? Y él dijo desde donde estaba: hoy se cumplió lo que esta palabra del profeta dice. O sea que él era el Mesías. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Bien, nosotros le llamamos unción, en el sentido teológico se le llama unción a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y también, acá lo que dice Jesús es que Él es el ungido. ¿Cómo se dice ungido en griego? Cristo. ¿Cómo se dice ungido en griego? Mesías. Por eso nosotros cuando decimos Jesucristo queremos decir Jesús el ungido. O cuando decimos Jesús el Cristo, decimos Jesús el ungido, Jesús es el Mesías. Ahora, ¿por qué a la obra del Espíritu Santo se le llama unción? ¿Nosotros qué entendemos? Nosotros tenemos un momento de unción en estas mismas misas. ¿Qué es lo que se hace en este momento? A ver, ¿qué es lo que hago yo cuando les doy la unción? A ver. La unción. La unción
¿Qué La pasa? señal de la cruz. ¿Con qué muy bien, la señal de la cruz. Con el aceite. Con el aceite. Mm. La unción se hace con El aceite. aceite, o también se le llama unción a poner cualquier ungüento. O sea, Sí, sí. cuando vos juntás cualquier cosa con grasa, con aceite, con manteca, con crema, con lo que sea, se llama también untar o se llama unción. Claro. ¿Qué pasaba? ¿Qué importancia tenía el aceite en la antigüedad? El aceite se usaba para proteger, por ejemplo, Sí. cuando los gladiadores o los guerreros iban a luchar, se ponían aceite para protegerse, por si el enemigo los llegaba a tocar, que les resbalara. Ah. Lo mismo los fisicoculturistas. Si ustedes van a una demostración Sí. de fisicoculturistas, Sí, está lleno de aceite. sí, y van a... Brillante quedan. Claro, pero ahora no solamente quedan brillantes, el aceite ayuda a proteger Claro, su músculo, claro. ¿sí? Para que de desgarro y de todo. Sí. O sea, el aceite protege. Ajá. Por eso cuando bautizan a un niño, el primer aceite que le pongan en el pecho es el aceite de los catecúmenos, que es el aceite protector. Ah. O sea, el aceite es protector, la unción protege. Ujú. O sea que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, estamos recibiendo la protección de Dios. De Dios. Pero ¿cuál es otra importancia del aceite? El aceite cura, el aceite sanaba, el aceite se usaba para curar heridas, el aceite se usaba, el aceite, por eso la metáfora del buen pastor, los pastores usaban el aceite para curar a las ovejitas, para matarle los bichos que atacaban a las ovejitas. El aceite sana. Y de ahí es que la unción sanadora con el aceite se hace con aceite. Eso es la unción. Y por último, el aceite, falta, el aceite ilumina, el aceite alimenta. Sí, antes se usaba todo con aceite, los lumines y todas esas cosas, también se usaba para alumbrar cuando no había en el campo, cuando no había luz. Sí, claro. Bueno, no podés haber usado mejor metáfora. Sí. ¿Por qué? Porque sin aceite no se puede iluminar. Claro. O sea, sí. Y en esta época, ¿con qué se ilumina? Vos hablaste de los lumines perfectamente. ¿Con qué se iluminaba? Con lámparas de aceite. Claro. De hecho, hay una parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes que esperaban al enamorado de la boda y se habían quedado dormidas y se les había acabado el aceite de las lámparas. Y entonces las lámparas no tenían luz. No podemos iluminar sin aceite, sin combustible. O sea, nosotros tenemos que llevarle a los demás, nosotros tenemos que ser como cristianos focos que caminan, lámparas que caminan, llamas que caminan, y no podemos iluminar a los demás, porque tenemos que llevar la luz de Jesucristo, y no podemos llevar a Jesucristo si no tenemos adentro nuestro el aceite, y el aceite es el Espíritu Santo. Y por último, dice acá: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. O sea, el aceite, la unción, vamos a partir de, así como el aceite protege, como el aceite cura, el aceite ilumina, es combustible, el aceite consagra. El aceite consagra. Esto es decir, de los tres óleos, usted fíjese, de los tres óleos está el de los catecúmenos, que es el de la protección,
el óleo de los enfermos, que es el de la unción sanadora, y el santo crisma, que se pone en el bautismo, en la comunión, y cuando los sacerdotes nos ordenamos. Cuando nos ordenamos de sacerdotes, nos ponen el aceite en la mano, porque representa la capacidad de consagrar y de bendecir. Y cuando... no tenía puesto mi solideo yo. No. Bueno, y cuando mejor así puedo usar mi cabeza para usar la de iglesia. Y cuando nos ordenan obispos, nos embadurnan la cabeza con aceite. Con aceite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el obispo es la cabeza de la iglesia, la cabeza visible de la iglesia. Ajá. Entonces, y a los reyes antiguos de Israel, no se los coronaba, se los ungía con aceite. O sea, para consagrar un rey de Israel se los ungía con aceite. Entonces el aceite consagra, el aceite separa para Dios. O sea, que Jesús era todo esto. De la misma manera que la unción de aceite protege, sana, ilumina y consagra, el Espíritu Santo hace todo. La unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace todo eso en nosotros. El Espíritu Santo nos protege, el Espíritu Santo nos ilumina, el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos sana, pero también el Espíritu Santo nos consagra. A los que somos sacerdotes nos consagra para la misión del sacerdocio, pero a todos los bautizados nos consagra en el bautismo y la confirmación. ¿Qué es la consagración? ¿Qué es consagrar algo? Separarlo para Dios. Hacer de ese algo una propiedad de Dios. Eso es consagrar. Jesús nos dice que Él tiene el poder del Espíritu Santo de la consagración. ¿Sí? Jesús nos dice que Él es el Mesías. Y es Mesías por esto, por la unción del Espíritu Santo. Y esa unción es la que nosotros podemos recibir cuando hacemos dos cosas. Primero, cuando leemos la palabra de Dios. Fíjense que es el Espíritu. Fíjense que Jesucristo no chamulla, no zanatea. Jesucristo lee la palabra de Dios y dice lo que la palabra de Dios dice acerca de la unción. Pero también la otra es justamente aceptar en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y Salvador. Pero también y sobre todo, para hacer todo eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos renovar la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Así como el aceite lo usamos para cocinar. Ustedes saben que hay que cambiarlo al aceite. Sí, por supuesto. Todos se dan cuenta, nunca les ha pasado que han comprado una milanesa en un restaurante y tenía olor a pescado, olor a viejo. Sí. ¿Vieron que se dan cuenta cuando la milanesa o el pescado? Generalmente agarran gusto a pescado, ¿sí? Claro, cuando está viejo. Cuando está viejo, bueno. Con la unción del Espíritu Santo nos tiene que pasar eso. Si bien ya la hemos recibido, nosotros no tenemos que hacer que el aceite se nos ponga viejo. Tenemos que renovar la unción del Espíritu Santo. Tenemos que rezarle al Espíritu Santo. Sí. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que frecuentar los sacramentos para seguir recibiendo eso, el aceite del Espíritu Santo. ¿Qué pasa si a la lámpara de aceite no la cargas? Se queda sin combustible, sin luz. No ilumina más. Nosotros cuando no dejamos
cuando no alimentamos la unción del Espíritu Santo, cuando no alimentamos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, nos pasa lo mismo que a una lámpara que se queda sin aceite, o le pasa lo mismo que a una comida que es freída con el mismo aceite, ¿sí? Nos quedamos sin luz, nos quedamos sin sanación, nuestra vida pierde sentido. Entonces, primero que nada, renovar la unción del Espíritu Santo. Renovar la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Una de las fórmulas más prácticas, que podemos usar es todos los días antes de hacer oración o en un momentito que tengamos, decir: ven Espíritu Santo. Esa es la oración. Hay un montón de hermosas oraciones en el Espíritu Santo. Es: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Bien. Qué lindo ejemplo. Sí. Sí, aparte es un ejemplo muy concreto Claro. del aceite. Sí, ¿sí? no, y aparte es fácil de entender. Tú sabes que en esto está bueno porque el Evangelio siempre siempre usa símbolos muy sencillos. Sencillo, claro. El pan, Claro. el vino, Sí. el agua, Sí. el aceite, la luz. O sea, son símbolos que casi en todas las culturas están Claro. en la vida cotidiana. Sí. Ya van a ver, por ejemplo, que también mucho la agricultura, las semillas, Eso. la levadura, Mm, o sea, todos ejemplos que son muy, muy concretos, porque no olvidemos que Jesús le predicaba a gente del pueblo, claro, sí, sí. que primero que no eran gente letrada, pero también eran gente que, como eran agricultores, Que lo sabían. Claro, que lo vivían. Claro. Bien. Además de renovar la unción del Espíritu Santo, invocar al Espíritu Santo, pedirle que nos cambie el aceite, digamos. Claro, sí, sí. O sea, además de renovar la unción, redescubrir la misericordia de Dios. Misericordia viene del latín miseria cordis, o sea, tenemos un Dios que se compadece de las miserias de nuestro corazón. La misericordia es, miren, dice: Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos. O sea, recuerden que todas estas personas en la época de Jesús quedaban en la marginalidad, ¿sí? No había como ahora. O sea, la unción de Jesús viene a liberarnos de nuestras pobrezas, a liberarnos de nuestras esclavitudes, pero también nos pide que liberemos a otros. Viene a perdonar nuestros pecados, viene a ayudarnos a que nosotros superemos estas pobrezas. La misericordia no es solamente la compasión, es la compasión obviamente, sino ayudar activamente al otro. Y está muy interesante porque dice: vengo a dar la libertad de los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y este pasaje tenía una curiosidad. Y era que este pasaje era más largo, decía: y proclamar un año de gracia del Señor, pero además decía: y a ejecutar la venganza de Dios. Decía, ese era el texto completo, decía: vengo a proclamar el año de gracia y a ejecutar la venganza. ¿Qué es lo que pasa? Jesús no lee este pasaje. Cuando Jesús hace esa lectura, no lo lee a este pasaje. No se come a propósito la parte de la venganza. Porque Dios, que puede elegir entre vengarse del ser humano o compadecerse de sus miserias y perdonarlo, elige ayudarlo y perdonarlo.
de un Dios que bien podría hacer una justicia por los males del ser humano, elige hacer misericordia, elige compadecerse de nuestras miserias y ayudarnos en nuestras miserias. O sea, además de redescubrir la unción, redescubrir la misericordia. Darnos cuenta de que tenemos un Dios que nos ama y nos perdona, que nos ama y nos compadece, ¿sí? Que nos ama y nos cura. Y lo tercero de todo es ser consciente de otra cosa. Lo tercero de todo es ser consciente de otra cosa. Y es que el Espíritu Santo nos consagra, el Espíritu Santo nos muestra la misericordia de Dios, pero también ser consciente de que todo esto es para la misión. Cuando Dios nos consagra para algo, ya sea por un ministerio particular como el sacerdocio, como el matrimonio, como la vida religiosa, o sea por el mismo bautismo, que ya por el solo bautismo ya estamos consagrados. Dios no nos consagra para que seamos privilegiados. Dios nos consagra y nos libera de nuestras miserias para que nosotros también liberemos de sus miserias a los demás. Con la gracia de Él, con la unción de Él, con la ayuda de Él, siempre por favor, con la asistencia y con la ayuda de Él, nosotros también tenemos la responsabilidad, desde nuestro lugar, desde nuestra posibilidad, con la ayuda de Dios, de poner nuestro granito de arena, para acordar con el Evangelio nuestra gotita de aceite. Todos tenemos que poner nuestra gotita de aceite para hacer un mundo mejor. ¿Y por qué tenemos que pedirle al Señor que nos llene de aceite la lámpara? Que nos ponga combustible espiritual con el Espíritu Santo. Porque además de brillar nosotros con la luz de Jesús, nosotros tenemos que darle la luz de Jesús a un mundo como este. Por eso, darle un abrazo a alguien es darle esa luz de Jesús a alguien. O sea, porque Jesús, yo vengo en la iglesia donde yo me ordené, teníamos que a la vez, bueno, digamos, viene de otra iglesia de Uruguay, el carisma es el del abrazo. Y nosotros pensábamos que Jesús, y eso me quedó, que Jesucristo abrió los brazos en la cruz para abrazar al mundo. Entonces nuestra misión es esa, renovar la unción del Espíritu Santo para darle luz al mundo, para abrazar al mundo como lo abraza Jesús. Que la Santísima Virgen y la esposa del Espíritu Santo nos ayude a eso. Recémosle un rato al Espíritu Santo. Digamos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y renueva tu unción en nosotros. Y renueva tu unción en nosotros. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y renueva tu unción en nosotros. Y renueva tu unción en nosotros. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y renueva tu unción en nosotros. Te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. tu amadísima esposa. Amén. Amén. Permanezcan sentados.